Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a desgranar una noticia que ha estado haciendo mucho ruido en los medios, y que tiene a todos preguntándose, ¿será cierto que Can Yaman le ha escondido un regalo millonario a Demet Özdemir? Sí, han oído bien. El galán turco, conocido por su carisma y su éxito arrollador, está ocultando algo muy valioso a su expareja, una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes para ser un verdadero blockbuster de la vida real. Antes de sumergirnos en este misterio que roza lo inverosímil, si todavía no lo han hecho, les invito de todo corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse aquí abajo. Es el primer paso para unirse a nuestra comunidad de curiosos, amantes del entretenimiento y detectives de corazón. Y por favor, no se olviden de activar esa campanita que parece una campana de iglesia. Así se asegurarán de ser los primeros en enterarse de todas nuestras exclusivas, primicias y análisis en profundidad. No querrán perderse nada de lo que se cuece en el mundo de las estrellas. Ahora sí, acomódense, sírvanse algo refrescante, porque esto se pone bueno, intenso y sobre todo fascinante. Imaginen la escena, la química que desbordaba la pantalla, la conexión que trascendía la ficción. Dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir, cuya relación no solo acaparó titulares, sino que alimentó la imaginación, la esperanza y el shippeo de millones de fans en todo el mundo. A pesar de que su romance terminó hace tiempo, un capítulo cerrado para algunos, pero una leyenda para otros, las especulaciones sobre su pasado, sobre sus interacciones, sobre cada detalle de lo que vivieron juntos, siguen latentes, como brasas bajo la ceniza, esperando una chispa para reavivarse. Y es precisamente en ese terreno fértil, en ese campo minado de la especulación donde surge esta historia del regalo millonario, un rumor que ha tomado dimensiones gigantescas. Se dice, se comenta y los rumores, como esa planta trepadora que crece sin control, van creciendo, mutando y adoptando formas cada vez más extravagantes. La noticia que ha explotado en redes sociales y en algunas publicaciones es que Can Yaman, en algún momento durante su relación, le habría obsequiado a Demet algo de un valor, bueno, no podemos usar otra palabra, estratosférico. Estamos hablando de objetos que podrían cambiar la vida, joyas que harían palidecer a las de la realeza, propiedades en ubicaciones privilegiadas que cotizan a precios exorbitantes. El abanico de posibilidades es tan enorme como la fortuna del propio Can Yaman, y justo ahí radica el quid de la cuestión, el núcleo del misterio. ¿Qué podría ser algo tan valioso que mereciera ser escondido? Ahora quiero que piensen conmigo, que se pongan en la piel de un detective de la farándula. Cuando hablamos de regalos millonarios, no estamos hablando de un reloj de alta gama, por muy caro que sea, ni de un bolso de marca exclusivo, ni siquiera de un viaje exótico a las Maldivas. Estamos hablando de inversiones inmobiliarias que valen millones, de joyas únicas que son auténticas obras de arte, de participaciones significativas en empresas, de colecciones de arte valoradas en cifras astronómicas. Y si Can Yaman, un hombre que ha demostrado tener un olfato para los negocios y una fortuna considerable, decidió hacer un regalo de esta magnitud a Demet, ¿por qué la palabra escondido? ¿Qué implica ese velo de secretismo? Esta pregunta abre un abanico de interpretaciones posibles. Por un lado, podría significar que el regalo era una sorpresa tan monumental, tan impactante, que se guardó bajo 7 llaves hasta el momento perfecto para ser revelada. Imaginen la reacción, la emoción. O tal vez, y aquí es donde la trama se pone mucho más intrigante, el regalo tenía un valor sentimental o práctico tan profundo, una implicación tan personal, que se decidió mantenerlo discreto para evitar polémicas innecesarias, para proteger a Demet de posibles miradas indiscretas, de envidias tóxicas o simplemente para mantener un equilibrio en su esfera pública y privada. Ustedes saben cómo es el mundo del espectáculo, ¿verdad? Un detalle así, si saliera a la luz de forma inapropiada, podría generar un revuelo mediático insospechado, un vendaval de titulares y especulaciones que opacarían la propia generosidad. Otra posibilidad, y esta es la que más alimenta el morbo y las teorías conspirativas, es que el regalo se haya hecho en un contexto de extrema intimidad, algo que solo ellos dos conocieran en ese momento, un pacto de silencio. Y tras su separación, este secreto podría haberse convertido en un acuerdo tácito, un recuerdo compartido que prefieren mantener alejado del foco público. O tal vez, y aquí es donde entra la duda razonable, uno de ellos, o incluso ambos, haya decidido olvidar la existencia
Cía del regalo, o quizás, por alguna razón desconocida, haya decidido no revelar su magnitud. Las teorías sobre la naturaleza de este presunto regalo van desde lo más tangible y evidente hasta lo más abstracto y audaz. Algunos rumores apuntan a un departamento de lujo en una zona exclusiva de Estambul, quizás con vistas al Bósforo, un lugar emblemático y de altísimo valor. Otros sugieren un coche deportivo de edición limitada, algo que un hombre de la talla de Can Yaman podría considerar un detalle acertado y acorde a su estilo de vida. Pero atención, porque los rumores más jugosos y que apuntan a una generosidad aún mayor, sugieren que podría tratarse de una inversión significativa en alguna startup o proyecto empresarial que Can Yaman habría querido impulsar para Demet, apostando por su talento y visión. Imaginen tener una participación en un negocio millonario, un proyecto que florece y genera ingresos como regalo de amor. ¿No sería eso increíblemente generoso, un gesto de confianza y apoyo profesional que, a la vez, querrías mantener discreto para que no se malinterpretara como un intento de control o dependencia? Y aquí es donde entra en juego la figura de Demet Özdemir. Ella, por su parte, siempre ha sido conocida por ser una persona reservada y cautelosa con su vida privada. A pesar de su inmenso éxito, de ser una figura pública admirada y seguida, ha logrado mantener un equilibrio envidiable, protegiendo su intimidad con uñas y dientes, como un león protegiendo a sus cachorros. Si recibió un regalo de tal magnitud, es muy probable que haya actuado con la misma discreción que la caracteriza, manteniendo el secreto para preservar su tranquilidad, la de su relación en su momento y posteriormente su espacio personal. Su trayectoria demuestra que la prudencia es una de sus mayores virtudes. Ahora, pensemos en la logística de algo así. Un regalo millonario, especialmente si se trata de bienes inmuebles o inversiones financieras, no es algo que se entrega en una bolsita de papel con un lazo bonito. Requiere trámites, registros, contratos, escrituras, posiblemente la intervención de notarios, abogados, asesores financieros. Es decir, que si algo así ocurrió, si fue algo tangible y legal, debe haber rastros, documentos, un rastro documental que podría confirmar su existencia. La pregunta clave es, ¿quién podría tener acceso a esa información? ¿Algún amigo cercano que se le escapó una palabra? ¿Un familiar que, sin querer, dejó entrever algo? ¿Alguien del círculo íntimo de ambos, ya sea de la época de la relación o incluso personas que manejan sus asuntos profesionales? Los medios turcos, siempre atentos a cada movimiento, a cada suspiro de estas estrellas, han estado lanzando globos sonda, publicando notas veladas, insinuando, tejiendo un manto de misterio pero sin dar nombres concretos, sin aportar pruebas contundentes. Y eso, mis amigos, es la gasolina pura que alimenta la especulación desenfrenada. ¿Están estas publicaciones buscando confirmar algo que ya saben, alimentando la máquina de rumores para generar clics y audiencias? ¿O están, quizás, intentando desviar la atención de otra cosa, de un nuevo romance, de un proyecto profesional, de un posible escándalo? Es importante recordar, y esto es fundamental para mantener la objetividad, que en el complejo y fascinante mundo del entretenimiento, a menudo las historias que más nos atrapan, las que nos hacen pasar horas debatiendo en foros y comentando vídeos, son aquellas que mezclan hábilmente verdad con ficción, realidad con rumores tejidos con maestría. No siempre todo lo que se dice es cierto y es nuestro trabajo como analistas de tendencias, como fans informados y como creadores de contenido, intentar discernir la verdad detrás de ese muro de ruido y especulación. Pero volviendo a la pregunta que nos trajo hasta aquí, al epicentro de este debate, ¿Can Yaman le ha escondido un regalo millonario a Demet Özdemir? Si es así, ¿cuál es el motivo, el porqué profundo de ese secretismo? Y si la respuesta es no, ¿de dónde provienen estos rumores tan persistentes y detallados? Una posibilidad, la más pragmática y quizás la menos romántica, es que se trate de una estrategia de marketing perfectamente orquestada. En un mundo donde la atención es la moneda de cambio, mantener a estas dos estrellas en el imaginario colectivo, alimentando la nostalgia de sus fans que todavía los shippean con fervor, es una jugada maestra para mantener su relevancia y generar interés en sus proyectos futuros. Otra opción, como ya mencionamos, es que sea un secreto real, algo que se vivió en la intimidad de su relación, un capítulo de su historia privada que prefieren mantener así, alejado de los flashes y los micrófonos. Quizás como un pacto de amor y confianza mutua. Pensemos también en la generosidad inherente a la figura de Can Yaman. Él ha demostrado, tanto en su vida profesional como en su esfera personal, ser un hombre generoso, dispuesto a compartir y a cuidar de aquellos a quienes tiene aprecio.
Sus éxitos rotundos le han permitido vivir una vida de lujos y comodidades, y no sería extraño, ni tampoco un acto descabellado, que quisiera compartir esa abundancia, esa prosperidad, con alguien a quien quiso profundamente. Y si volvemos a la idea de esconder, podría ser que el regalo fuera tan ostentoso, tan llamativo, que se haya decidido guardarlo para evitar envidias innecesarias o para no crear un malestar en el entorno de Demet. Imaginen regalarle a alguien algo que vale millones de dólares. Si esa persona no está acostumbrada a ese nivel de opulencia, podría sentirse abrumada, o peor aún, podría generar resentimiento o celos en personas cercanas que no comparten esa misma suerte o que no tienen las mismas oportunidades. La discreción, en ese caso, sería una forma de proteger no solo al receptor del regalo, sino también la propia relación y la paz mental de ambos. Otra interpretación posible del verbo esconder podría ser más práctica, menos ligada a la malicia o al secretismo absoluto. Quizás el regalo era una sorpresa tan grande, tan detallada, que se ha mantenido en secreto hasta el momento adecuado para revelarlo, un momento que aún no ha llegado. O quizás, tras la ruptura, el acuerdo mutuo fue mantenerlo en privado por razones que solo ellos dos conocen y comprenden. Tal vez se trata de un activo que genera ingresos pasivos, o una propiedad que prefieren no publicitar por motivos de seguridad personal o para evitar que se convierta en un objetivo. Lo fascinante de este tipo de historias, de estos rumores que bordean lo novelesco, es que nos permiten imaginar un mundo de fantasía, un mundo donde los gestos de amor van más allá de lo convencional, donde la expresión del afecto se materializa a través de detalles grandiosos y memorables. Y aunque no tengamos pruebas irrefutables, pruebas que se puedan presentar ante un tribunal, la sola idea de que algo así haya sucedido es suficiente para alimentar nuestra imaginación, para hacernos soñar con historias dignas de una película de Hollywood. Pero, ¿qué hay de Demet? ¿Será que ella en alguna entrevista ha insinuado algo, aunque sea de forma sutil, un guiño, una mirada cómplice, un comentario encriptado? Los reporteros de espectáculos son verdaderos maestros en el arte de hacer preguntas capciosas, en captar gestos sutiles, miradas evasivas, silencios cargados de significado. Y a veces en esos pequeños detalles, en esas pausas, en esos titubeos, se esconden grandes verdades. Quizás algún día, en una entrevista retrospectiva, en un momento de honestidad catártica, uno de ellos decida romper el silencio y contar la verdad completa, toda la verdad, nada más que la verdad. Y hasta ese día, amigos, tendremos que conformarnos con especular, con teorizar, con construir nuestras propias narrativas. Lo que sí podemos afirmar con una certeza casi absoluta es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue innegable. Esa chispa, esa conexión que cautivó a millones de espectadores, no se inventa. Y de esa relación, de ese vínculo que trascendió la pantalla, por lo que se rumorea, podría haber surgido un legado material, un tesoro oculto de proporciones épicas. Ahora, y esta es la parte que más me gusta, me encantaría saber su opinión. Quiero abrir el debate, que ustedes sean los protagonistas de este análisis. ¿Creen que Can Yaman realmente le escondió un regalo millonario a Demet? ¿Qué tipo de regalo imaginan ustedes? ¿Algo concreto como un inmueble, algo más personal como una inversión, o quizás algo que ni siquiera podemos concebir? Dejen sus teorías, sus suposiciones, sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y ver cómo sus mentes creativas construyen hipótesis. En resumen, la historia del supuesto regalo millonario de Can Yaman a Demet Özdemir es un enigma que sigue dando de qué hablar, un misterio que se mantiene vivo en el imaginario popular. Si bien no hay confirmación oficial, la ausencia de pruebas no significa necesariamente que la historia sea falsa, y los rumores persisten, alimentados por la fama descomunal de ambos, la química que alguna vez compartieron y, sobre todo, la infinita imaginación de sus seguidores. Ya sea una propiedad de ensueño, joyas deslumbrantes, una inversión estratégica o algo completamente inesperado, la idea de un obsequio tan ostentoso en el contexto de su apasionada relación es, sin duda, fascinante y digna de ser analizada. Y así, mis queridos seguidores, llegamos al final de este fascinante debate, de este viaje por el mundo de los rumores y las especulaciones. Espero que hayan disfrutado desentrañando este misterio conmigo, que les haya parecido intrigante y estimulante. Si este vídeo les ha gustado, si les ha sacado una sonrisa, si les ha puesto a pensar o si simplemente les ha entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a mantener viva la llama de la curiosidad.
Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan del mundo del espectáculo, de los rumores jugosos y de los misterios sin resolver. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nuestras próximas historias, nuestros próximos desvelos y nuestras próximas aventuras mediáticas. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final, por ser parte activa de este espacio. Su apoyo es mi mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo, donde desvelaremos otro enigma del mundo del entretenimiento. Hasta pronto.